Bienvenidos a otro capítulo de Entrevistas de la Era. Hoy contamos con la presencia de dos personalidades muy importantes para el mundo Deer. Vamos a presentarlas. La doctora Hilde Waller, especialista en psicobioneurología sistémica, transgeneracional y medicina integral. Desarrolla sus tareas realizando conferencias y talleres. Es terapeuta y formadora de profesionales en ciencias de la vida y la salud. Directora y fundadora del Instituto Waller. Directora y creadora del fan club Dimash México Oficial, donde trabaja arduamente en el intercambio cultural entre México y Kazajistán. Regina de Obando. Desde pequeña tuvo una fascinación especial por la creación de melodías y utiliza el canto como su forma principal de expresión. A los 12 años, comenzó con clases de canto y piano, persiguiendo el llamado por la música. Más adelante, tuvo la oportunidad de titularse como licenciada en comunicación y obtuvo un grado en artes por Los Angeles College of Music, especializado en la composición de canciones. En la ciudad o en la soledad puedo encontrarte al caminar. Sacó su primer disco en el 2011, titulado Soy así por ti, el cual promueve valores universales y mensajes positivos. Trabajó para Taller Acústico, como asistente del director musical de Disney Latinoamérica y grabó voces adicionales para la película Coco de Disney Pixar. Ambas son coautoras del tema El amor en ti, que estrenó Dimash el pasado septiembre en Kazajistán con su concierto en Almatí ante 35.000 personas de 68 países presentes. Hoy, en Entrevistas de la Era, nos contarán en primera persona todos los detalles de esta gran historia. Bienvenidos a Entrevistas de la Era. Hoy nos encontramos con dos personas súper importantes para todos los Deers, porque ellas son las coautoras de la canción de Dimash que cantó en español. Bienvenida Hilde y Regina, ¿cómo se encuentran? Muy contentas de estar aquí el día de hoy, contigo, con todos los Deers que te siguen y felices de platicar sobre esta obra de arte maravillosa musical que Dimash creó para todas las Deers de habla hispana, para todas las Deers latinas. Qué felicidad. Regina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paola? ¿Qué tal a todas las Deers, los Deers y a toda la audiencia que nos está escuchando? Igualmente me encuentro pues totalmente agradecida primero y pues muy contenta de estar aquí contigo y con todos, de verdad. Agradecidos nosotros, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, cuéntenos un poco cómo se conocieron ustedes. Pues bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a Hilde. A mí a Hilde me la recomendaron debido a que mi hermana y mi cuñado y también una muy amiga de mi hermana han podido venir aquí con Hilde a trabajar en su crecimiento personal y pues es algo que yo también estaba pues buscando en ese momento y me recomendaron mucho a Hilde y tuve la oportunidad de pues venir aquí a visitarla y empezar a trabajar con ella pues temas de la
persona, ¿no? Del crecimiento personal. Así es. Esto fue casi hace un año, fue en febrero del año pasado. Así nos Bien, conocimos. hace poquito, hace poquito. Sí, y fíjate que esto es muy lindo, porque cuando yo empecé a trabajar con su hermana y su cuñado, primero trabajé con su cuñado en temas más empresariales y laborales, y luego vinieron ellos a procesos personales y de pareja. Yo a su cuñado lo conozco en el 2019. Entonces, sí quiero hacer la acotación que la vida se teje a sí misma y que cuando nosotros caminamos y avanzamos, se va tejiendo y no tenemos ni idea todas las sorpresas que la vida tiene hacia adelante para nosotros. Así que sí, la conocí casi hace un año. Excelente. Y cuéntenos un poquito cómo surgió la idea de hacer la letra y la canción. Bueno, primero quiero aclarar que la música es de Dimash Kudaibergen. Sí, Él es el que compone esta increíble pieza musical con la idea de que la letra fuera en español. Él es el que la hace. Te recordarás, no me acuerdo si en marzo, en abril, en mayo, por ahí del año pasado, Dimash hace un live con Rousol, su corista. Y sí. entonces en el live que está haciendo en su Instagram empieza a bromear, que quiere, que ya están listos para cantar en español, que quieren escribir una letra en español. ¿Sí te acuerdas de este live que hizo Dimash? Sí, sí. Bueno, pues coincide con que yo veo este live y ese día también veo a Regina. Y entonces, no, estamos en el proceso terapéutico. Yo ya le había presentado a Dimash a Regina. Yo la música de Dimash, y lo he dicho muchas veces, la utilizo constantemente para diferentes procesos en diferentes pacientes. Y entonces estoy trabajando con ella y al final de su terapia le digo, fíjate que me está surgiendo una idea. Más temprano en la mañana vi este video de Dimash solicitando que alguien escriba una canción en español y le pregunté, ¿tú te animarías? Y me dijo, pero por supuesto. Quiero decirte que en 12 días tenía yo en mi computadora una canción con la música y con la letra creada por Regina en tipo bolero. ¿Cómo se llama esta canción que tú creaste? El poema de mi corazón. Y entonces yo a través de Dimash México se la mando a Dimash y ahí queda. Esa sí es una canción con un estilo bolero mexicano que nos representa. Yo la mando Bien, y pasa. No, no contesta nada. Yo dije, bueno, es un regalo para él, está bien. Sigue pasando el tiempo. Un viernes 25 de agosto estoy terminando de trabajar y en la noche veo que tengo muchas llamadas perdidas de la Embajada de Kazajstán en México, de su presidente, que es el señor Olshas Isabeko. Entonces, rápidamente me comunico con él, ¿no? Le digo, oye, tengo varias llamadas tuyas, disculpa que no te atendí cuando doy procesos terapéuticos, pues no estoy con mi celular. Entonces me dice que Canat lo ha buscado y que necesitan que tener a algún especialista que escriba una letra en español para una música, para una pieza musical que Dimash ha compuesto. Y entonces, tú sabes que yo siempre he tenido una relación muy cercana con la embajada y en algún momento, platicando con Olshas, por alguna razón salió o surgió que le dije que yo tenía varios pacientes que son cantautores, que se dedican a la música y que se dedican a componer música. Y ujú, entonces me preguntó, ¿tú tienes pacientes así que sean confiables, que me puedas recomendar? Le dije, por supuesto, dame tiempo, déjame marcarles directamente para solicitarles que pueda yo mandarte a ti pues sus datos, su contacto. Entonces, colgando con él, les marqué, primero les mandé un WhatsApp a todos y la primera que me regresó la llamada fue Regina. Y entonces ya le dije de qué se trataba, que me habían buscado de la embajada, que necesitaban que para la pieza musical que Dimash había escrito se escribiera la letra en español. Entonces me dijo que por supuesto, mandé luego sus datos. Los demás me fueron contestando ya hasta el sábado en la noche
¿no? Y pues yo mandé las cosas, yo el sábado estaba ya muy tranquila, muy contenta. El sábado en la noche me volvió a marcar el presidente de la embajada, Olshas, y para decirme que se habían decidido por Regina, porque fue la primera que contestó, y que la iban a contactar directamente desde el equipo de Dimash, ¿no? Yo me fui a dormir feliz, sintiendo que ya había puesto mi granito de arena para poder apoyar a Dimash en esto que surgió en su corazón, en estas ganas de darnos gusto a las 10 latinas. Y entonces, el sábado, platícanos. Y el sábado, en la noche, digo, Hilda ya me había dicho que había una posibilidad de que me contactaran por parte del equipo de Dimash, y sí, fue verdad, a las 12 de la noche yo ya me estaba yendo a dormir, y de pronto recibí un mensaje por parte del equipo de Dimash, en donde pues me contaban y me platicaron por mensaje como toda este requerimiento, esta necesidad que había de ponerle letra en español a una canción que había escrito y compuesto Dimash, a una preciosísima melodía que cuando yo escuché la canción casi me voy para atrás. Eh, y pues sí, nos contactaron, y por mi parte traían como mucha urgencia de que se les presentara esta letra o una propuesta, porque Dimash iba a presentar Quería estrenar la canción. Claro, Quería para el estrenar la recital. canción en su concierto Exacto, de Almaty del mes de septiembre. está perfecto. Y Entonces, entonces, uh-huh, entonces quedamos que la música ya estaba ya. ya y ellos te estaba. pasan, es decir, vos fuiste la primera en escuchar la melodía. Así es, ella fue la primera. ¡Regina! Fue ¡Ah, la, fue es decir, fuiste la la primera en melodía. escuchar! ¡Ay, qué Sí, maravilla! sí, fue algo muy impresionante. Eh, Fue muy impresionante porque además la canción, digo, es una belleza. Entonces, o sea, pero yo la escuché varias veces y, o sea, como que le puse replay y replay muchísimas veces para escucharla porque tipo, estaba preciosa la canción, ¿no? Y muy impresionante, Bien. ¿no? Y Regina, entonces escúchame. amanecimos el domingo. Y entonces el domingo en la Perdón. mañana yo recibo una llamada de Regina y lo primero que me dice es, casi no he dormido. No tienes idea de la hermosura de pieza musical que me han enviado. Se me enchina toda la piel cada vez que la escucho. Empecé ya a esbozar algunas frases, pero te hablo para decirte que quiero que me ayudes. Y yo le dije que no. Yo le dije, Regina, yo no soy músico, uno, dos. Yo no me chuté toda la carrera en Berkeley, ni tampoco tengo la especialidad en lírica. Tú sí, por eso yo te recomendé con la embajada y estoy segura que lo puedes hacer muy bien. Y entonces ella me insistió, me dijo, por favor, ayúdame. Le dije, a ver, quiero saber por qué quieres que te ayude. Y me dijo dos cosas muy puntuales y entonces dije, ok, ¿por qué no? Yo cada vez que la vida me pone algo en las manos, yo siempre digo que sí. Entonces me dijo, mira, yo conozco a Dimash desde febrero porque tú me lo presentaste, pero la que conoce el alma de Dimash eres tú, porque tú has escrito mucho sobre él. Además, la petición directa de Dimash es que él quiere que la canción hable sobre el bien y el mal, sobre la luz y la oscuridad en el ser humano. Y ahí tú eres la especialista. Exactamente. Y entonces le dije, ok, está bien, con todo gusto te ayudo. Yo el domingo tenía varios compromisos familiares, no los podía cancelar. Le dije, si quieres tú, ve desarrollando como toda la propuesta de la letra y la revisamos mañana a primera hora, porque claro que Olshas estaba todo el tiempo, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo van? Porque había una gran urgencia. Para el domingo era 28 de agosto y el concierto fue Ya el estaba 23 de ahí, septiembre, ahí nomás, claro, tenía que ¿no? preparar todo. Entonces había una super urgencia Bien. total. Ella trabajó en la canción todo el domingo
y el lunes en la mañana nos conectamos por Zoom. Yo fui la segunda que escuchó la canción de Dimash. Pero ¡Qué además maravilla! yo lo sabía, porque no soy músico, que cuando alguien escribe una música y necesita la letra, tararea la letra. O sea, tararea la música para quien está escribiendo la canción sepa cómo van los altos y los bajos. Los Entonces, fraseos, sobre todo. O sea, la melodía de la canción del Amor en ti de Dimash, eh, pues sí tiene su grado de, o sea, tiene un fraseo como bastante particular. Sí. Entonces, sí, pues a la hora de escribir la canción, digo, recuerdo que estábamos claro. trabajando el lunes. Y entonces, déjame decirte, entonces, Pues, escuchar la canción con el tarareo de Dimash atrás, bueno, por supuesto se me escurrieron las lágrimas, fue lo primero que me pasó. No O te sea, puedo fue creer. muy impresionante. ¡Guau! Entonces ya le dije, bueno, a ver, cómo está la letra, y empezamos a trabajar sobre la letra. Empezamos a trabajar sobre la letra para darle esta impronta, ¿no? De que todos podemos confiar que como seres humanos tenemos una luz interna y que Mm, cuando sentimos que ya no podemos ir hacia adelante, podemos recurrir a todas las vivencias y todos los recursos que sí tenemos, porque todos tenemos vivencias lindas y vivencias difíciles, pero tenemos la costumbre como humanidad de estarnos fijando en los problemas y en la oscuridad y en lo conflictivo, porque es un entrenamiento de 50,000 años. Cuando nosotros vivíamos en la naturaleza, lo que nuestro cerebro tenía que evaluar constantemente era el riesgo y el peligro. Y no ha pasado suficiente tiempo en el desarrollo de la humanidad como para que nuestro cerebro aprenda a fijarse en la luz, en lo positivo, en el recurso que sí tengo, en las opciones que tengo hacia adelante. De ahí la importancia de los procesos terapéuticos, porque hay que entrenar el cerebro para, en vez de ver el vaso medio vacío, nos acostumbremos a ver el vaso medio lleno. medio Por ahí lleno, de es las verdad. 10:30 de la mañana, Regina tenía una junta y yo tenía a Olshas en el celular diciéndome qué pasó, las están esperando. Entonces me acuerdo que le dije, ¡Ay, mira, qué bárbaro, qué nervios! sí, le dije, mira, Regina, hagamos una cosa. Tú cancela todo lo que tengas que hacer ahorita, ni modo. Vamos a darle prioridad a esto. Yo voy a cancelar todas las citas que tengo y sentémonos a terminar. Y eso fue lo que hicimos. Lo que fue súper lindo es cómo fluyó, y fluyó, y ¿Cómo fue fluyó, saliendo? como si la información que nosotras juntas estábamos pudiendo armar en esta letra también llegara de otro lugar, así como llegó esta oportunidad. Oye, yo jamás en la vida me imaginé que iba a poder tener la capacidad de escribir la letra de una canción y mucho menos para un artista de la talla de Dimash Kudaibergen. Ay, sí, qué locura, qué Eso, bárbaro. eso cayó así del cielo, cayó a Regina, me cayó a mí, y entonces de ese compromiso lo hicimos, pero todo fluyó, fue tan fácil, tan bonito. Sí, A las 12:30 la letra estaba lista. De 8 a 12:30 la letra estaba compuesta. Entonces Regina la grabó porque la tenía que mandar grabada, yo la traduje al inglés y a la 1 de la tarde mandamos toda la información. ya estaba Y ya, todo. ella se fue a su chamba, yo me fui a la mía, y luego el lunes en la noche, como por ahí de las que te contactaron otra vez, como las 8, ¿no? como las 8 de la noche, llegó la respuesta, que Dimash estaba encantado con la letra, que ¡Qué cómo era lindo! posible que alguien escribiera una letra así de hermosa, que confirmaba que la iba a grabar y que la iba a estrenar en su concierto en el Mati. Qué lindo, qué lindo. Ahora, una pregunta. El título de la canción, ¿no? El amor en ti, ¿lo puso Dimash con la música o lo pusieron ustedes con la letra? Lo pusimos nosotras con la letra. Ok, bien, bien. ¿Y cómo se inspiraron para escribirla? Digamos, vos me decís, bueno, fue saliendo, pero ¿en qué se inspiraron? Bueno, eh,
hay toda una historia detrás, ¿no? Regina está metida en la música desde los 9 años. O sea, digo, canto desde pequeña. Empecé ya formalmente más hacia los 12 años a tomar clases, pero realmente lo que fue la inspiración de la letra, digo, yo recuerdo que el equipo de Image nos dijo, o sea, queremos este juego con el bien y el mal, y fue, o sea, sí fue rescatar ideas de todas las experiencias, digo, tanto personales como que hemos visto, bueno, por mi parte, que yo he visto, como que me inspiré muchísimo pues en ciertas cuestiones que he tenido como persona durante mi vida, como lo digo, en ciertas experiencias que he vivido. Y que todos tenemos, ¿no? Exactamente, o sea, como la condición humana, ¿no? Así es. El bien, el mal, la luz, la oscuridad, este juego entre, o sea, para tener luz hay que estar también en la oscuridad, entonces como que se fueron, bueno, fui yo desarrollando estas ideas, eh, como todas estas ideas en torno a, o sea, en torno a esta idea principal. Y desde mi parte, pues todo el background que yo tengo de trabajar desde hace muchísimos años con las personas. Yo conozco el corazón de los seres humanos y todos tenemos un lenguaje y el lenguaje del corazón es el más importante. Lo que pasa es que luego se nos olvida escucharlo y nos paramos más en los juicios y en las cosas que nos duelen porque no nos parecen. Si todos comprendiéramos que el lenguaje del corazón es lo que nos permitió ser una humanidad hoy en 2023, seríamos como muy cuidadosos en lo que pensamos. Todo nuestro interno reacciona no a nuestros pensamientos. Nuestro interno reacciona a la emoción resultado de nuestro pensamiento, pero no tenemos esa práctica de estar constantemente en la confianza, en avanzar en la vida con alegría, confiando en que tenemos capacidades y habilidades para ir hacia adelante. Y que claro que en la vida de una persona lo natural es que tengamos momentos muy complicados, muy oscuros, muy difíciles, como puede ser, por ejemplo, en mi caso, la muerte de mi madre y luego la muerte de mi padre, a donde a mí me toca acompañarlos a morir. Pero también estoy llena de recursos, de cosas bellísimas que la vida me va proponiendo. Hay que tener esta mirada hacia el vaso medio lleno, que es una propuesta de creo de los 70, en 1970 estaba ese anuncio. En lo particular, quiero aplaudir a todas las líderes de todo el mundo que se han dedicado a apoyar y agradecer el inmenso esfuerzo que Dimash hizo. Tú imagínate que en 20 días puedes montar el espectáculo que él montó para esa canción en particular, pero además memorizar la letra y cantarla. Quien ha escrito que es que Dimash no tiene una buena dicción, a mí me encantaría preguntarle cuántos idiomas habla y si particularmente habla kazajo, porque Dimash hizo o sea, es un esfuerzo sobrehumano y los Totalmente. ideas que no lo están agradeciendo, que no entienden que esto se pudo crear en 20 días y que en 20 Una días maravilla. Dimash tuvo la capacidad, la fuerza y la confianza de presentarlo en el increíble concierto que armó en Almaty en septiembre del 2022. Que podría no haberlo hecho para esa fecha, lo podría haber hecho más tranquilo. Claro, No, él él quería dar ese quería. regalo a las Y una vez líderes. que él decide, esto es lo que voy a hacer, nadie lo va a parar. No, y fue Sí, espectacular. obvio, No, obvio. es una presentación espectacular que justo expresa, tanto en la vestimenta como todo el arte que él maneja, este juego entre la oscuridad y la luz que habita en todos nosotros.
personaje en rojo que lo que hace es que acompaña con esta voz maravillosa que a todos nos eclipsa y nos enamora, no de una humanidad, porque esa es la humanidad, esa es Vos- nuestra realidad. Y de cada uno depende si lo que voy a hacer, el comentario que voy a dar o la acción que voy a tomar es positiva o no. Si voy a ¿Vale la pena o decidir, no? si voy a decidir decir algo lindo o si no tengo nada lindo que decir, quedarme callada desde un respeto, o si me voy a dar el permiso de decir cosas que descalifican. Ujú. Es tal cual, es tal cual. Y bueno, por acá vamos a decir primero. Entonces, tenemos que lo primero fue que él hizo la música, Ujú. después ustedes hicieron la letra. Él Hasta ahí decidió está. el tema, él hizo la música y Y decidió el tema. Y el además tema, creó la perfecto, música pensando en que la letra iba a ser en español. perfecto. Ahora, después, digamos, cuando ustedes mandan todo, ¿él les manda o no se los manda cantado? Claro que no nos los ¿Cuándo manda. fue la primera vez que ustedes escucharon la canción? Bueno, a ver, en el caso ese fue primero Hilde, ¿no es cierto? En el Yo la recital. primera vez que escuché la canción fue en el concierto. Exactamente. No, ¿Y no, qué tenemos ahí? no quiero comenzar a platicarte todas No, las sensaciones que tenía, se me rodaban las lágrimas, pero no te crees que una lagrimita, no, eran sí, claro. lagrimones. A mi lado Sí. derecho había una mujer kazaja que a la hora que se dio cuenta que yo lloraba de esa forma, empezó como a sobarme el hombro, como diciendo tranquila, no, y no, bueno, yo lloraba más, yo no lo podía creer. De veras, no podía creer lo que Dimash había logrado crear y presentar en 20 días. O sea, Qué fue como, maravilla, o sea, este qué muchacho sí maravilla, está, sí es fuera de serie, sí es como de otro planeta. maravilla. Esa es la verdad. Vos sabés que Y hablando, sí, sí, perdón, perdón. no, y en la noche lo primero que hice fue mandarle el video a Regina para que ella viera lo que Dimash había logrado con Qué nuestra, bárbaro. porque fue una pequeña Sí, participación. un video Claro. chiquito, o sea, sí fue como, no se puede enseñar todavía, bueno, ¿no? Fue así Sí, o como, sea, sí le dije, te lo voy a mandar, un cachito, pero no se puede enseñar, enseñar, no lo no podemos enseñé. decir nada, porque el crédito es para Dimash, el regalo es de Dimash para sus días. Nosotras tuvimos Claro. una muy pequeña participación porque así lo decidieron desde arriba y porque Olshas Isabeco, que es el presidente de la embajada, hizo toda la gestión y yo se lo agradezco profundamente porque él confió en mí y en lo que yo le iba a proponer. Y se lo agradezco profundamente. Si no hubiera sido por él y porque le toma la llamada a Canat, esto no hubiera sido posible. Bueno, qué bueno es eso también saber que las embajadas, sí, los consulados y las embajadas también están colaborando con esto, ¿no? Están Así colaborando es. de alguna manera el medio, ¿no? Entre los DIRS, es decir, porque qué maravilla esto de que Dimash confíe y entregue esto de poder compartir, ¿no? Y de hacer algo conjuntamente y el agradecimiento también a la embajada de De estar como Kazajstán en intermediarias, México, claro, tal claro, cual. porque yo también creo, ¿no? Cuando yo empecé a entender cómo es que se manejaba cuando Dimash se presenta en un país que las embajadas siempre están involucradas, pues, es muy fácil de comprender, porque primero, Dimash, desde sus 22 años o 21, está considerado Tesoro Nacional Cultural de su país. Uno. Y dos, quien realmente ha puesto el nombre de Kazajstán en los labios del mundo, pues es Dimash. Entonces, es un artista que está completamente cuidado también por su gente, pero también por todos los gobiernos y, bueno, por el gobierno de la República de Kazajstán y, claro, todas las embajadas. La verdad es que es algo hermosísimo que puedan reconocer que tienen este fuera de serie talento, porque es fuera de serie, y que además estén involucrados en también cuidarlo y en abrirle espacios de seguridad.
Regina, contame un poquito desde la parte musical, como música, ¿no? ¿Qué podés contarnos de esta melodía que hizo Dimash? Cuando la escuchaste la primera vez, como me dijiste, es bellísima, pero ¿qué podés decirnos con respecto a lo que tiene como música, ¿no? Porque la verdad que ahora que ya se puede escuchar bien, que está en el canal de él, ya se puede escuchar bien porque tiene mejor calidad, ¿no? Que cuando uno las toma en las cámaras de los celulares. Yo supongo que en algún momento tal vez lo pueda llegar a hacer el video, un video donde se puede escuchar bien nítida la voz, con la melodía. Es una melodía hermosa. ¿Vos qué nos podés contar con respecto a eso? Pues bueno, sí, es una belleza de obra y a mí me parece que musicalmente hablando, la canción como que tiene sus partes para expresar, por ejemplo, al inicio, esta parte como fúrica, o sea, como como que creo que en la Oscuridad. música expresa, sí, expresa súper bien la cuestión incluso de lo que está representado como en la letra de esta parte oscura y luego de esta parte luz, de esta parte como se genera cierta esperanza o sea, para mí creo que está súper bien realizada la música de una manera para mí muy particular, muy distinta a lo que yo he estado acostumbrada a escuchar. Y creo o sea, creo que se hace un juego increíble pues, con todo el movimiento incluso de la canción, de empezar de cierta manera un poco, eh, como te digo, con esta parte, o sea, que representa la oscuridad, luego representa esta parte de la libertad, del amor, y luego representa, o sea, como que a mí se me hace que la música pues fue increíble, fue espectacular. Es que de verdad no tengo ni palabras Claro, para muestra los expresártela, opuestos, pero ¿no? Una obra de arte. Es una obra de arte, bellísima, o aparte sea, es con su una, vestimenta, con su presentación, digamos, exactamente, o lo sea, Él, representa tan bien. él seguramente conforme va escribiendo la música, va ya teniendo esta idea de cómo lo va a representar, porque él ya sabía lo que quería compartir con todos los días. es una Y, cosa que- increíble, o y sea, el final, que hace así como muy pop, muy rockero, ¿eso qué te pareció? esa parte, digo, fíjate que cuando a mí me compartió, bueno, cuando tuve la oportunidad de escuchar la canción por la primera vez, esa parte no venía o sea, había ciertas cosas que en el que en la primera, En la canción original, a la música original que le mandaron. en la canción original que yo recibí por primera vez, Sí. no venía esta parte, este giro pop que le mete Dimash hasta el final. No venía la parte del juego de voces que generan los tres personajes. No venían. Entonces, para mí fue una sorpresa incluso Mayor. así como, Wow. fue como pues me abrió así como todo de mí, fue impresionante, o sea, fue escuchar ese juego de voces que le metió mucha más potencia a toda la canción, incluso inicial que yo había escuchado, y sí, al final le mete esos tintes de pop, o sea, también yo creo que es como este crossover, ¿no? Entre lo clásico y el canto más pop. Más pop. Que mi corazón comienza a ese amor Popular, súper bonito, Eso es bonito. lo que Dimash hace, ese es el estilo de Dimash. Sí. Dimash hace un cross, de hecho lo ha dicho públicamente, ¿no? Y a él le encanta como jugar con todo esto. ¿Qué tal el final de La historia de un solo cielo, que es un rock pesado al final? Entonces hay que comprender que Dimash juega con todas sus capacidades y con todas las capacidades y los estilos musicales, porque así es como a él le gusta.
Yo sé que hay gente que no le ha parecido, que incluso lo ha comparado con otros cantantes, y a mí me parece que las comparaciones descalifican a las dos personas, porque cada una tiene su virtud en sí misma, y Claro. Dimash se dedica al cross, no se dedica a un estilo en particular. Si, por ejemplo, me acuerdo, ¿no?, de las canciones que presentó en I Am a Singer, tanto en el 2017 como en el 2018, que fueron canciones que nosotros conocíamos en un estilo, él las presenta completamente en otro estilo. Y si recordamos ese concurso al que él entra, donde presenta una canción que era como muy clásica de Kazajstán, y él la presenta como en pop, fue fuertemente criticado. Pero eso es lo que Dimash hace. Dimash siempre mezcla los Funciona, sí. estilos porque esa es la propuesta que él tiene para el mundo. Está perfecto. Bueno, cuéntenme un poco cómo vivieron este silencio desde que claro, desde que se estrenó en el concierto hasta que lo subió en su canal y pone el nombre de ustedes ahí, como coautoras. ¿Cómo vivieron ese silencio, no? Porque hasta ahí nadie sabía, los dios no sabían qué había pasado, de dónde salía, ¿no?, la canción. ¿Cómo Claro. fue ese momento, Bueno, digamos, hasta para todo ese mí, tiempo? yo lo entendí desde un inicio. El regalo no es de nosotras. El regalo es de Dimash. Él es el que tenía tuvo todo el derecho de primero darlo a conocer. De hecho, hay una anécdota. Por ahí del mes de noviembre, no, de octubre, que yo empecé a ver que todos los días batallaban con las letras, yo hice un pequeño video de 1 minuto y se lo mandé a Kanat, preguntando que si lo podía subir. Y me mandó decir que sí. Y luego lo pensé dos veces, de hecho hasta lo platiqué con Regina, y luego sentimos que no teníamos por qué dar a conocer una información que le tocaba a Dimash dar a conocer. Así que le contesté a Kanat que yo le agradecía, que nos hubiera dicho que podíamos subir este primer minuto, pero le dije que nos íbamos a esperar, que nos íbamos a esperar a que Dimash abriera completamente la información para que entonces nosotras pudiéramos abrirlo. En lo personal para mí fue como muy lindo, como muy jugoso, como muy enriquecedor saber que en algún momento, pues los Diez iban a enterar. Claro que cuando él el 31 sube los conciertos, en el concierto entra esa canción y aparecemos las dos, a mí me empezaron a bombardear con un montón de preguntas y de entrevistas, y quiero decirte que tú eres la primera entrevista que hacemos. Tienes la exclusiva, mi Muy querida. bien, muy bien. ¿Tú Sí, cómo lo viviste, gracias, Rey? gracias. Pues para Gracias, la mí, verdad que sí, muy, muy agradecida y felices también de poder escuchar cómo fue toda la historia, y bueno, todo esto que nos están contando, que en realidad yo creo que es el sueño de todo DIR, ¿no? Lo que han vivido ustedes es maravilloso. Estamos súper agradecidos todos los DIRs, por supuesto, porque de alguna manera ustedes fueron representantes. para mí también igual yo quise como respetar mucho, pues que se diera a conocer la canción por la fuente, ¿no? Que la fuente es Dimash, ¿no? Él es quien creó esta obra majestuosa, y digo, para mí fue como guardar el secreto más bonito, literal, en mis manos, de decir, digo, porque yo había tenido ya la oportunidad de ver el video, no lo podía yo compartir, pero sí pues fue como que muy bonito tener como, o sea, era como tener como una bolita de magia enorme que daba mucha luz, tenerla en mis manitas y decir algún día como que va a ofrecerse al mundo y se va a dar a conocer, y con la esperanza de que esta canción pues
le sirva a la gente pues para reconocer, ¿no? Para hacer contacto con ellos sobre, pues, sobre lo que vive el ser humano, ¿no? Sobre la luz, la oscuridad. A mí me pareció precioso mantener esta canción y que fuera a darse a conocer hasta el momento en el que el equipo de Dimash y Dimash dijeron, llegó el momento y fue espectacular. La verdad fue precioso. Fue muy bonito tener esto. Fue como pues, tener guardada una lucecita de magia constantemente aquí en el corazón. Sí, pero es como un hijo de ustedes también, ¿eh? Por más También, que es sí, como un hijo de es un ustedes, porque hijo, ahí hay sí, una como te parte digo. grande de ustedes ahí. Hay una Exactamente. parte muy grande ahí. Así La verdad es. que sí. Hilde, contanos así muy veloz. Sabemos que estuviste en Kazajistán en el concierto, estuviste con la familia, hiciste un viaje hermoso, paseaste por todos lados. Contanos un poquitito cómo fue esta experiencia en tu vida. ¿Qué podés rescatar como decir esto fue para mí lo máximo? Bueno, la verdad es que si yo te dijera que fue un viaje mágico, me quedaría corta. Fue espectacular en todos los sentidos. Todo lo que yo había imaginado que iba a pasar, pasó. Todo lo que yo había deseado que ojalá sucediera, sucedió. Y todo lo que jamás se me hubiera ocurrido que podía pasar, pasó. Fue espectacular. Kazajstán es una república hermosísima. A Dimash no lo aman en su país, lo adoran. A cualquier persona, en cualquier cafetería, taxi, tiendita, recepción de hotel, tú dices la palabra Dimash e inmediatamente la respuesta, oh, Dimash Kudaibergen. Pero con una emoción, con un orgullo que Dimash es kazajo. Esa fue la parte más hermosa que yo me llevé. Sus ciudadanos son gente súper cálida, muy atenta. Tú puedes parar a una persona en la calle y pedirle que si te pide un taxi, porque allá las comunicaciones y las aplicaciones están, la verdad es que son de primer mundo, y cualquier gente en la calle que no te conoce te pide el taxi y luego en la calculadora de su celular te pone cuánto te van a cobrar. O sea, de veras la gente es cálida, volcada, brindada. Cada vez que dices de dónde eres, se asombran, te quieren abrazar, te dan la bienvenida. No sabes qué gente tan hermosa, de tan buen corazón. Ahora, las ciudades son hermosas. Yo tuve el gustazo de estar en Astana con los funcionarios anteriores de la embajada, muy particularmente con Algash Ospanov y su esposa y su familia. Te tratan como si fueras de la realeza, solo porque eres su invitada. Claro. Entonces pasé momentos bellísimos, increíbles en la capital, en Astana. Tengo muchísima información que no he compartido y que voy a ir compartiendo poco a poco. De a Y poquito. luego, Almaty es una ciudad mágica, es una ciudad del arte, en realidad, y tiene a muy poca distancia todos los climas que te puedas imaginar. Almaty es conocida por toda su vegetación, sabemos que los tulipanes y las manzanas son de Kazajstán, y puedes encontrar absolutamente todos los climas, pero hay para esquiar en nieve, pero hay lugares bellísimos, todos sus jardines son preciosos porque la vegetación es muy abundante, pero además está el cañón, que es el segundo cañón más grande del mundo. Tienen muchísima agua, los ríos de deshielo de las montañas corren por en medio de la ciudad y no ves un papel en la calle. Cuando estuve allá, Algash me platicó que todos los domingos, todas las familias tienen la obligación de ciertas veces durante el año de ir a limpiar las áreas públicas. Mirá, Y qué bien. participan desde los niños que tienen 2 años hasta los abuelitos de 90. Y en el concierto de Dimash, eso es algo que a mí me llamó la atención. Fue un concierto familiar. Había niños de brazos y viejitos de sillas de ruedas.
No sabes cómo lo aman, cómo le aplauden, cómo el orgullo que Dimash muestra de ser un hombre kazajo es el orgullo con el que sus ciudadanos lo ven a él. Fue una cosa espectacular. ¿Tuviste oportunidad de verlo o de estar con Dimash? Bueno, pues todos han visto el video de cuando me acerco con el sombrero charro temático, porque hay sombreros de charro tradicionales y hay sombreros de charro temáticos. Todos han visto el video de cuando me acerco a darle el sombrero. Cuando yo me levanto, pongo el sombrero por delante y Dimash fija su mirada en el sombrero. Estaba feliz de tener un regalo así de bonito de México. Y luego, pues, abro la bandera de Dimash México, y si te fijas, ahí está la firma de Dimash, él me la firma. Hubo algunos dealers que me han preguntado que por qué no le dije que se lo pusiera en ese momento. A mí me parece que Dimash no es un changuito de feria como para estarle diciendo lo que tiene que hacer. A mí me pareció de lo más elegante lo que hizo él y lo que hicieron los presentadores, que en el momento que yo abro la bandera de Dimash México para que él la firme, pasa el sombrero y los presentadores muestran en estas pantallas gigantescas todos los detalles de ese sombrero, que eran los detalles de su bandera y los detalles de su artesanía. Hermoso, hermoso, la verdad que divino. Regina, contame un poco para vos eh, esta experiencia que has vivido, ¿no? De ser parte de esto en tu vida y en tu carrera. ¿Qué genera esto? Claro que sí, Paula. Pues digo, para mí fue, o sea, ha sido, creo, una de las experiencias a nivel mi carrera profesional de las más importantes, totalmente inesperada. Yo creo que tuvo que ver eh, algo allá arriba para mí, o sea, fue de verdad esto, o sea, ha sido una oportunidad para mí enorme, eh, que para mí sí se ha vuelto como, por supuesto, pues muy importante, ¿no? Porque yo no conocí a Dimash, lo conocí como Gil lo indicó en febrero, y pues para mí su música me sana. O sea, yo cuando lo escucho cantar, yo siento que me va sanando todas las partes de, no sé, si traigo algo, a pesar de que no entienda lo que diga la letra, de verdad, a mí me sana su música. Entonces, para mí ha sido algo, pues muy importante, impresionante, increíble poder colaborar y poder dejar este granito de arena en un artista de esta índole y, y pues estoy totalmente fascinada. Todavía a veces ni me la creo, o sea, como que digo, no, no puedo creer que haya participado en la letra para este artista y pues estoy totalmente agradecida con Dimash en primera y eh, estoy agradecidísima con la vida por haberme puesto en el lugar, con la persona correcta. Así fue y de verdad yo no hay nada más que gratitud por mi parte y pues estoy asombradísima. De verdad ha sido algo, un vuelco increíble para mí, increíble. Qué bueno, me alegro muchísimo, en serio. Regina, contame un poco tu carrera, tus proyectos para el futuro, qué es lo que viene. Sí, claro que sí. Digo, digo, te voy a contar nada más tantito, a mí me gusta cantar desde pequeña y sentí el llamado musical pues muy de chica. Yo me veía cantando de grande en escenarios. Eh, no creí que iba a ser compositora de letras o a componer letras, pero te platico por parte del futuro. Yo creo que la música es un medio en donde se pueden comunicar cosas para hacer el bien hacia los demás. Y por mi parte, en cuestión de mi proyecto, pues el año pasado tuve la oportunidad de sacar 4 sencillos
y para este año pues estoy grabando como todo el material que voy a sacar para este año 2023, en donde busco resaltar mucho las temáticas del bienestar, de lo espiritual, de todo de todo lo que vive el ser humano también. Busco mucho que en mis canciones la gente pueda contactar con sus emociones y que les genere como un camino de espejo, hacia algo que ellos puedan aprender para estar mejor. Y eso es lo que estoy buscando como ahorita en mi música, ¿no? Por mi parte, como que en mi proyecto como cantautora pues este es el proyecto que yo traigo, ¿no? Y lo voy a ir presentando poquito a poco. eh, así va a ser en este año. Tienen que escuchar su música, no nada más tiene una voz extraordinariamente hermosa, sino que sus canciones, muy parecido a lo que Dimash hace, que siempre trata de generar conciencia en los demás, las canciones de Regina así son. Son canciones que llevan mensaje, que llevan esta intención de poderte reflejar a lo mejor en alguna letra, como el proceso que estás viviendo y que hacia adelante siempre hay una solución. Tiene canciones hermosísimas. Sí, Necesitan yo escucharlas. digo sí porque yo escuché varias. Estuve ahí por el canal escuchando y me gustaron. Muy linda voz y la verdad que sí, muy lindas letras, muy linda letra. Sí. Las canciones son canciones que llegan al alma, y está bueno. Está muy bueno eso porque hace falta, es lo que vivimos hablando siempre, que hace falta más de este tema de Así canciones es. que te hagan sentir bien, que te sientas identificado, ¿no? Voy cerrando cicatrices, abrazándome a lo que hoy existe, reinventándome en lo que hay. Quito las expectativas, ese molde en el que no más no me pude hallar. Desentierro mis raíces, todo aquello que un día quise y que por ti fui a olvidar. Bueno, yo estoy muy, pero muy agradecida de corazón, en serio, de esta entrevista tan maravillosa de ustedes. Agradecerles de corazón de parte mía, de la era de Image y de todas las Dears, porque la verdad que hicieron muy bien su trabajo. Me imagino los nervios, me imagino el momento de hacer las cosas, esa energía, esa adrenalina que se siente. Y bueno, la verdad es que nada, más que decirles gracias por eso, por lo que hicieron, que fue maravilloso. A Dimash, por supuesto, porque nos tuvo en cuenta, esa Él es melodía a quien le tenemos que agradecer, fantástica. Sí, sí, porque el fantástica. deseo de cantar en español fue de Dimash. El drive de escribir su obra maestra musical fue de Dimash. Nosotras nada más fue un pedacito. Y creo que esto también es bueno porque el haberlas escuchado a ustedes va también a darse a entender muchas cosas que algunas Dears estaban tal vez preocupadas, que si la letra estaba bien o no, por qué había sido esa letra, por qué no un bolero para los latinos. Hay Porque tantas cosas que Dimash se no han es dicho. mexicano. Él no Exacto, puede representarnos como mexicanos, como peruanos, como argentinos, como bolivianos. Él es kazajo. exacto. Él representa a los kazajos. Quiero invitar a todas las DIERs a que apoyemos mucho más fuerte a esta canción, Sí. si realmente queremos, como latinos, que Dimash venga a Latinoamérica. Sí, hay que estar más ahí, hay que estar escuchándolo, Claro, y dándole las ¿sabes qué? vistas, Seamos, compartiendo. seamos más amables. Dejemos de ser tan duros, tan rígidos. Oye, las dears que hablan inglés, cuando escuchan hablar a Dimash, ¿sabes cómo le dicen? El amoroso Dinglish de Dimash.
Lejos de descalificarlo, lejos de decirle, híjole, pues es que debería de hablar mejor, debería de aprender mejor. No, todo lo contrario, se lo aplauden y lo rodean de reconocimiento, amor y cariño. Yo creo que los years que hablamos español tenemos también esa posibilidad de aplaudirle su esfuerzo y de comprender que no era posible en 20 días que tuviera una dicción Tal cual. perfecta. Es decir, es más. Yo no creo que nunca vaya a tener una dicción perfecta, ni en inglés, ni en español. Quizás también pasa en China, cuando canta en Sí, chino, claro, su dicción perfecta va a ser en ruso y en kazajo, porque son las sus lenguas que él lenguas, aprendió desde niño. tal Entonces, cual. seamos amables, reconozcamos el esfuerzo y lo que sí hizo, que fue crear una canción en español para nosotros, los 10 latinos, en vez de estarnos fijando como en lo que no le sale bien, la adicción, eso es ver el vaso medio No, vacío. tal Yo cual. Y quiero aparte invitar a los fueron, 10 a que vean el vaso medio lleno sí, y que tal aplaudamos y cual. reconozcamos el esfuerzo y el amor que Dimash tiene para todas las 10 latinas. Porque si no hubiera un amor así, pues él no hubiera cantado en ese idioma. Tal cual, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero igualmente fueron muy pequeñas las cositas, los detalles tal vez que uno escucha y se da cuenta que tal vez haya como una letra, tal vez una I a una, de una E a una I, pero ¿por Abramos qué? nuestro Porque, corazón y recibamos también eso claro, ay, dentro de nosotros. hermoso, El amor pero le da espacio a todo. Y si tal las cual. 10 dicen que aman a Dimash, pues entonces denle espacio también absolutamente a toda su propuesta, incluyendo su dicción, que no es la dicción de una persona que nace hablando español. Tal cual, no, son detalles, pero aparte que como yo estudié kazajo un poquito, no mucho, 2 años, Yo eh, también, y es claro, viste, complicadísimo. sí, es re complicado, pero las letras que justamente fueron las que se siente la diferencia es porque en su lectura suenan así. Así La es. E suena como una I, entonces por eso La estaba J suena como una Y. sí, de ella, sí, Ujú. bueno, pero a mí me encantó escucharlo, a mí me encantó, yo más lo escucho y más me parece más tierno todavía, nada, el intento y todo el esfuerzo que hizo, no, maravilloso, maravilloso. Yo estoy muy Así es. feliz, la verdad que nada, esto nos dio mucha alegría a todos los latinos y bueno, nada, decirle de nuevo, gracias a ustedes, gracias a Dimash. Y por supuesto, invitar a todos los DIR que nos van a estar escuchando. Nosotros vamos a estar dejando las redes, tanto de la doctora Hilde como de Regina, para que las Y puedan porque seguir. ella está en YouTube, está en Spotify, ahí la pueden encontrar. Y me pueden Exacto. encontrar como Regina de Obando. Bueno, muchísimas gracias de corazón a las dos, en serio, de corazón, por esta hermosa y bella entrevista que nos ofrecieron. Al contrario, yo te agradezco profundamente, Pau, que nos hayas abierto este espacio para que los Deers conozcan la verdadera historia detrás del hermosísimo regalo que Dimash nos hace al mundo latino a través de su canción El amor en ti. Muchas, muchas gracias. Paola, yo te agradezco a ti, agradezco a todas las Dears, los Dears, a la audiencia también, y te agradezco en verdad por este espacio y por dejarnos contar también nuestra versión de la historia, cómo pasaron las cosas, y pues de verdad que gocemos este gran regalo por parte de Dimash y disfrutémoslo muchísimo y démosle muchísimo cariño a esta canción para que también siga cantando en español y venga a Latinoamérica a visitarnos, a dar un concierto, estaría precioso. Así que, de verdad, Paula, muchísimas gracias nuevamente. Y yo quiero agradecer al señor Olshas Isabeco, presidente de la Embajada de Kazajstán en México, porque sin su gestión, pues nada de esto hubiera sido posible. Bárbaro, maravilloso. Muchísimas gracias. Un beso grande. Gracias. Beso, saludos 10, que tengan un excelente día, que hacia adelante vamos todos a conectarnos en este deseo de que Dimash venga a Latinoamérica. Apoyemos su canción. Queremos Beso. que venga. Bye bye. Gracias.
Gracias por tu compañía. Si te gustó el video, dale like y compartilo. Debajo del video encontrarás todas las redes oficiales de los invitados y también de Dimash Kudaibergen. No te olvides de seguirlos. Gracias, nos vemos en nuestro próximo programa.